Saludos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Luis Miguel de Camps, quien es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, con quien hablaremos sobre diferentes temas, pero antes, como siempre hacemos, vamos a hacer un análisis sobre las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Bien, para mí la más importante de las informaciones durante esta semana ha sido el acuerdo a que ha arribado la Junta Central Electoral con el concierto de los partidos políticos en torno a la bendita auditoría que hay que hacer a los equipos electrónicos. Pues la Junta Central Electoral, con la anuencia de los partidos políticos, ha decidido una nueva firma auditora, que es la Fundación Internacional para Asuntos Electorales, que es una entidad que ha sido acreditada en varios países y que parece que goza del aprecio y que goza también de la credibilidad del concierto de países y de los actores políticos aquí en República Dominicana. Pues ha habido un acuerdo y esta será la compañía que finalmente hará las auditorías a los equipos electrónicos, que son indispensables. Este es un trabajo total y absolutamente indispensable de cara a las próximas elecciones que deberán celebrarse. Otro tema importante durante esta semana ha sido la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de desguazar, si se quiere llamar de algún modo, el caso de Brecht. Pues este alto tribunal ha decidido que los que no tienen jurisdicción privilegiada, pues sencillamente tengan que ventilar su caso por ante los tribunales comunes, tribunales ordinarios, con la excepción del senador de San Cristóbal, que por tener jurisdicción privilegiada, su caso será conocido en la Suprema Corte de Justicia. Inmediatamente comenzaron las opiniones a favor y en contra de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, que obviamente rompe con un criterio tradicional en torno a cómo manejar este caso. Pero a mi modo de ver me parece un criterio razonable el que ha tomado la Junta Central Electoral. No hay que temer a que se rompa con los criterios. Lo que hay que hacer es fundamental los criterios nuevos para la toma de decisiones, y el fundamento que ha tenido la Suprema Corte de Justicia a mí particularmente me parece correcto, a partir de que no guarda ninguna conexidad, ningún tipo de relación el senador de la provincia de San Cristóbal con los demás implicados en este caso. Consecuentemente, no tiene por qué arrastrarlo a esa jurisdicción privilegiada, que podría tener un efecto positivo para él por ser perteneciente, digamos, al partido que se dice maneja la justicia, que maneja el gobierno, que podría darle ganancia de causa, pero para los demás actores del proceso le da la posibilidad de que puedan recurrir en diferentes instancias y las cosas podrían cambiar. Otro tema importante durante esta semana ha sido la lucha que se supone iniciará en los próximos días con el Colegio Médico Dominicano para las calles. El nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano, que lo es por quinta vez, Waldo Ariel Suero, ha dicho y ha tenido el apoyo de su gremio para iniciar demandas en las calles, demandas de nuevos aumentos salariales y otras reivindicaciones. Contrario a lo que ha pasado con el Colegio Médico Dominicano, que anuncia a partir de enero irá a la calle en demanda de reivindicaciones. Ha pasado lo contrario con la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, que han decidido sentarse en la mesa del diálogo y tratar de buscar solución a muchos problemas que en materia de educación necesita el país, sobre todo para ver si por fin el próximo año superamos al menos lo que dice la prueba PISA. Si vemos que al fin para el próximo año el país toma un escalón diferente en términos positivos, en términos educacionales. Así que vamos a dejarlos hasta ahí, porque ya está con nosotros Luis Miguel de Camps, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este joven importante de la sociedad dominicana. Luis Miguel de Camps García inició su carrera profesional en Nueva York como abogado internacional en Fox, Horan y Comerini, donde se especializó en estructuras corporativas, regulaciones financieras internacionales y de Estados Unidos, planificación patrimonial, diseño e implementación de estructuras tributarias relacionadas.
a las transacciones internacionales normativas y migratorias y asuntos de propiedad intelectual en general. Al regresar a la República Dominicana, fundó la firma de abogados de Camps, Vázquez y Valera, donde es co-líder del grupo de práctica de negocios y derecho corporativo de la firma. Ha trabajado con instituciones financieras internacionales, promotores y operadores de bienes raíces comerciales residenciales, así como clientes corporativos en cuestiones generales relacionadas con operaciones de negocios en República Dominicana, así como asuntos específicos como fusiones, adquisiciones y joint ventures y transacciones financieras locales e internacionales. Luis Miguel de Camps completó la licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También completó estudios de maestría en Georgetown University en Washington, D.C., Estados Unidos, y con una especialización en Derecho Empresarial y estudio de posgrado en Harvard University en Massachusetts, Estados Unidos. Para mí es un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire, ya que es hijo de mi compadre, entre otras cosas, además de su brillantez, es hijo de mi compadre ido a destiempo a de Camps Jiménez. Muchísimas gracias, Adolfo. Un verdadero placer estar aquí. Me siento muy agradecido y complacido al mismo tiempo de poder compartir contigo en este espacio. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para recordar que justamente un 26 de agosto de hace ya 3 años, en la noche, el trayecto de la casa de mi padre a las facilidades funerarias la hicimos contigo en tu vehículo, tú manejando, acompañándonos en ese difícil momento para nosotros y para toda nuestra familia que compartimos de dolor, y me siento muy contento poder estar aquí contigo nuevamente, y aprovecho también para agradecerte públicamente ese gesto que yo sé que más que un gesto es un sentimiento individual y particular. O sea, que Atuey para mí, más que un consejero, llegó a ser casi un padre. En muchas cosas que yo necesité soporte, un consejo, siempre estuvo ahí. Pero bien, no hablemos de ese tema porque me pone triste, entonces la entrevista como que se... Pero él estará muy contento de que estemos aquí. Supongo que sí, donde quiera que esté, que Dios lo guíe y lo bendiga. Gracias. Mira, hermanos, quisiera saber cómo va el Partido Revolucionario Socialdemócrata, cómo está la estructura, cómo ve el crecimiento. ¿Cómo no? Bueno, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, como también se le conoce más comúnmente, el Partido del Toro, sí, el Partido del Toro Negro, pues se ha fortalecido, ha ido en un proceso de fortalecimiento constante en los últimos años. Y a propósito de las elecciones venideras, hemos podido lograr estructurar equipos de compañeros y compañeras, tanto reestructurados en los espacios en donde ya teníamos niveles estructurales importantes, pero también hemos podido fortalecer el partido en aquellos lugares, en muchos lugares, en donde por alguna razón u otra teníamos ciertas deficiencias. Igualmente, en el territorio del exterior, en donde residen comunidades dominicanas, hemos podido fortalecer los equipos de compañeras y compañeros del Toro, no solamente con nuevos individuos que se han decidido activar políticamente, sino también con compañeros que han dadose cuenta de la importancia que significa la activación o reactivación política, hacerlo a través de un partido como el Partido del Toro, que lo único que podemos reiterar de manera constante es que es un partido que ha demostrado coherencia, que ha demostrado firmeza, que ha demostrado sinceridad. Y eso, mi querido Adolfo, es algo que siempre es importante destacar. ¿Por qué? Para cualquier persona, mantener coherencia es muy difícil, independientemente a lo que se dedique. En el ámbito público, mantener la coherencia es más difícil. Pero todavía en el ámbito público político es aún más difícil, porque la naturaleza, en muchos casos, de las acciones políticas tiene un alto componente de los momentos, de las coyunturas, de las realidades que moldean la vida en sociedad. En ese sentido y en esa coherencia, ¿ustedes mantienen los principios y valores? Por supuesto que sí. Que inculcó Atuey de Camps Jiménez, ¿no? Por supuesto que sí. La razón de ser de nuestro partido es mantener firmes nuestros principios que se
resumen en la frase libertad, democracia, justicia social, no reelección. Tan sencillo como eso. Nosotros entendemos que un país como la República Dominicana, con las debilidades institucionales tan profundas, no puede estar pensando, coqueteando con un proceso reeleccionistas, llámese como se llame el presidente de turno, porque lo que sucede en esos casos es que un presidente no hace gobierno, sino que hace campaña. Bueno, pero en este mismo año, que estamos casi por concluir, Adolfo, se terminó de definir... Pero perdóname, esa no reelección del PRSD es a 2 gobiernos, ¿no? O sea, a 2 periodos y ya, o a un solo periodo. Mira, porque realmente nosotros entendemos que lo preferible es que sea un periodo. Es muy poco tiempo para cualquiera. Mira, hay que ser un mago para hacerlo bien. El problema es ese, Adolfo. El problema es que un país con tantos problemas y tantas cosas. El problema es ese, que las soluciones de un país como el nuestro no pueden estar cifradas en una persona, no pueden estar cifradas en un salvador, en un mesías que venga con una varita mágica a resolver de la noche a la mañana los problemas. 2 periodos. Tiene que estar fundamentado en un proyecto de nación que lo encarnen varias personas. Un proyecto de nación que no se puede limitar a 1, ni a 2, ni a 3 periodos. Un proyecto de nación que tiene que tener constancia durante varios periodos, pero con diferentes actores que encabecen eso. Estoy de acuerdo en ese principio, pero ¿usted no cree que un periodo con una cabeza dirigencial, porque hasta en los países de verdad se da esa posibilidad, 2 periodos no pero más? En los países de verdad, como usted le acaba de llamar, sucede que en esos países existe la institucionalidad fuerte. Un país como los Estados Unidos, en donde un vicepresidente de la República que se estaba postulando a la presidencia en las elecciones del 2000, es amonestado con una serie de multas por haber hecho llamadas telefónicas para solicitar apoyos electorales desde un teléfono público, es decir, del Estado, del gobierno. Figúrese usted la institucionalidad de un país como ese. Cuando aquí en la República Dominicana, no solamente llamadas telefónicas, todo lo que se le pueda ocurrir a cualquiera entra, sale y se utiliza desde el Estado, desde el gobierno, para promover los intereses de los gobernantes de turno o de los que aspiran con los apoyos de los gobernantes de turno. Esa debilidad institucional tiene que corregirse y la única manera de corregirla es a través de un régimen de consecuencias. Ustedes han hecho un pacto con el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué los llevó a hacer ese pacto con el PRM? Claro que sí. No con otras organizaciones. No, hicimos pacto con también otras organizaciones. Sí, pero de cara a las presidenciales van también con pacto. De cara a las presidenciales, nosotros hemos decidido apoyar al compañero Luis Abinader como nuestro candidato a la presidencia de la República. De hecho, el primer partido en la República Dominicana para las elecciones del 2020 que formalmente declara como su candidato a Luis Abinader es el Partido Revolucionario Social Demócrata, nuestro partido, el Partido del Toro. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nosotros hemos señalado que 2 décadas aproximadamente de gobierno PLDista, de régimen, mejor dicho, PLDista, no puede exhibir una sola solución a un solo problema nacional, sea este problema histórico o sea este problema producto de estos desgobiernos. Problemas históricos como la calidad de la educación, nuevamente se demuestra que no se ha ido resuelto. Problemas históricos como la falta de calidad en la atención a la salud no ha sido resuelto. Problemas históricos como la falta de energía eléctrica, a pesar de proyectos multimillonarios con fondos de orígenes dudosos y de procesos de licitaciones evidentemente con denuncias sobre corrupción, tampoco han resuelto el problema de la falta de energía eléctrica. Todo eso implica pero problemas nuevos o agravamientos nuevos de problemas como los niveles de inseguridad son resultado de 12 décadas de gobierno PLDista. Todo eso implica un análisis por parte de ustedes que le hace pensar que Luis Abinader será el próximo presidente. Por supuesto, pero precisamente en ese escenario que he descrito, vemos
que la oposición política dominicana, como siempre lo ha planteado nuestro partido, y tú no me dejas mentir, mi querido Adolfo, siempre el Partido del Toro ha planteado y plantea la importancia de que un sistema democrático se fortalezca. Y la fortaleza de un sistema democrático tiene que pasar por un esquema político de balances. La oposición siempre hemos llamado a que se unifique al menos mínimamente. Por eso le hago la pregunta, a su entender, ¿Luis encarna esos valores que ustedes representan? Toda la oposición tiene que tener la madurez necesaria como para entender que en este momento el compañero Luis Abinader es quien tiene la mayor posibilidad de hacer realidad un gobierno distinto a los gobiernos que hemos vivido en el PLD. Tenemos que tener conciencia de que en este momento el compañero Luis Abinader es quien puede encarnar las ejecutorias. Ese pacto con el PRM no es simplemente un pacto político electoral. Ese pacto con el PRM es también un pacto con otras fuerzas políticas, también en el nivel presidencial, con la idea de que seamos una coalición. Están otras fuerzas políticas e incluso fuerzas sociales de la sociedad civil organizada, entre otras. Todos con el compromiso de tomar políticas públicas para la eliminación de problemas fundamentales como la falta de seriedad en la persecución contra la corrupción y la impunidad, y temas de la inseguridad, la creación de empleo, el régimen tributario, etcétera. Un proyecto de nación, un programa de gobierno mínimo conjunto, es lo que nos ha nucleado a llevarnos al convencimiento de que este es el momento de apoyar al compañero Luis Abinader. Y en caso de lograr la victoria electoral, desde el gobierno, él como presidente, nosotros como partido, poder ayudar, pero también poder señalar en caso de que sea necesario cuáles cosas deben ser corregidas, cuáles cosas no están bien, y tratarnos de encargar que esos compromisos con la ciudadanía, con la población que el candidato ha asumido, pues se puedan cumplir. Hay una realidad difusa, 3 partidos que se dice poderoso con la entrada de Leonel Fernández al ruedo de forma independiente. ¿Cuál usted cree que es el verdadero contrincante de Luis Abinader, el PLD o Leonel Fernández? Mire, el verdadero contrincante del PLDismo, de los que son PLDistas y de los que son PLDosos, es Luis Abinader. Explíqueme esa filosofía. Yo tengo que coincidir. PLDistas y PLDosos. El verdadero contrincante del PLDistas y PLDosos es Luis Abinader. ¿Cuáles son los PLDosos? Porque tengo que coincidir con el presidente del partido de gobierno cuando, en un gesto de sinceridad, señala que tiene las preocupaciones y que el real contendor de ese partido de gobierno es Luis Abinader. Eso es verdad. Esa es la realidad, pero es que no se puede tapar el sol con un dedo, así como no se puede negar que este país dijo basta ya al régimen PLDista, basta ya al seguir con las mismas políticas públicas y los principales primeros actores siendo los mismos. Tenemos que producir un cambio, y no simplemente un cambio de personas, un cambio de políticas. No me ha dicho que es PLDoso. Necesito saber cuáles son los PLDistas y cuáles son los PLDosos. Pero usted lo sabe, mi querido amigo. No, dígamelo usted. Durante 20 años de gobiernos del régimen PLDista, ¿quiénes han gobernado? Diga usted, el PLD. Exactamente. Entonces esos son PLDistas. Y esos PLDistas, en su momento, algunos se encuentran ahí dentro y otros se encuentran fuera. O sea, los que están fuera son PLDosos. ¿O no es así? No, es para que el país sepa la definición. El país conoce muy bien, el país conoce mejor que yo la definición de quién estuvo en el gobierno desde el 96, quién fue que privatizó las empresas públicas, quién fue que hizo el proyecto Punta Catalina y no ha habido un solo responsable. El país conoce muy bien todo eso. El país conoce muy bien el circo que está haciendo con el tema de Odebrecht. El país conoce muy bien a quien uno de los involucrados en el tema Odebrecht declaró públicamente, aceptó públicamente haber tomado dinero del representante de Odebrecht en el país para la campaña del actual presidente de la República, y como consecuencia de esa declaración le dan un premio, dando la presidencia de ese partido. Ese temo. Ese es el presidente del partido de gobierno. Bien, entonces, vámonos a una primera. Eso el país lo conoce y no tiene que uno, ni usted ni yo, descifrárselo a ellos. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos porque está muy interesante esta conversación.
Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Me gustaría saber cuál es su valoración sobre esta decisión ya en torno a la Junta Central Electoral. Ese gremio ha decidido ya que una nueva compañía será la que auditará los equipos y todo el proceso, el software, de cara a las próximas elecciones. Parece que tiene el concierto de algunos partidos. ¿Ustedes cuál es su valoración? ¿Apoyan que sea esta entidad la que audite los equipos? Mire, en primer lugar tenemos que comenzar a responder a esa pregunta con la siguiente declaración. Y es un parafraseo de una declaración del actual presidente de la Junta Central Electoral, cuando él en una oportunidad dijo: la confianza se construye todos los días. Cada día hay que tomar acciones y tomar decisiones que signifiquen el fortalecimiento de la confianza, porque solamente así podrá existir la credibilidad. Punto y aparte. Parafraseando eso, que en lo que coincidimos total y absolutamente con el presidente de la Junta Central Electoral, al él decir esto, tenemos que señalar que nosotros como Partido Revolucionario Socialdemócrata apoyamos que el IFES realice las auditorías. Estamos de acuerdo en que las auditorías previas y posteriores a las elecciones de febrero las realice esta entidad, que es una entidad no partidista, que es una entidad, si usted quiere, con ataduras, con organismos internacionales, y tiene que realizarla también con la presencia, con el concierto, con la posible participación de los partidos políticos. Es decir, eso se llama transparencia. Estábamos preocupados, y todavía no dejamos de estarlo, de que la auditoría no se ha hecho. Estamos interesados en que la misma se lleve a cabo. Felicitamos si finalmente se lleva a cabo con IFES y con el acompañamiento de organismos y de partidos políticos. Pero aún así, por ejemplo, actores políticos como Leonel Fernández llaman la atención al país para que se mantenga atento ante posible violación a la voluntad popular. Bueno, esa es la labor que a él le corresponde hacer, y eso es parte del proceso político que hay que entenderlo. Y nosotros tendemos igualmente que decir, independientemente de cualquier acción, aunque sea positiva como la que he declarado hace un momento de la Junta Central Electoral, el país tiene que mantenerse atento. El compañero Luis Abinader, cuando fue proclamado candidato oficial del Partido del Toro, declaró que la voluntad ciudadana tiene que respetarse para que haya paz en la República Dominicana. Eso es así. Claro. Pero los primeros que saben eso, ¿ustedes saben quiénes son? Los miembros de la Junta Central Electoral. Lo saben y o tienen que saberlo. Entonces, decisiones como esta, aunque un poco retrasadas, pero todavía a tiempo de realizar la auditoría y que sea una entidad sin problemas mayores hasta el momento, pues es positivo. Al final, esa Junta hay que fortalecerla. El Partido del Toro siempre ha declarado su interés, su voluntad de ayudar a que la Junta Central Electoral pueda realizar una labor adecuada, transparente. Quienes se oponen a la transparencia no pueden defender esa posición. ¿Por qué los partidos políticos o algunos partidos políticos no ayudan a esa misma Junta en la aplicación de la ley que ellos demandan? Es decir, le piden a la Junta que esté atenta a las candidaturas a destiempo, le piden a la Junta que resolute o que aplique la ley en cuanto a que el presidente esté en campaña y los funcionarios, pero algunos de esos partidos que piden esas cosas también violan la ley. Lo primero que hay que señalar es que si usted le pregunta a la Junta Central Electoral, ellos serán los primeros que van a decir que muchos partidos son los quienes más le ayudan. Lo que sí hay que señalar es que la ley de partidos en la República Dominicana y la ley del sistema electoral, que se aprobaron de manera separada, son el producto de intereses políticos particulares del PLDismo. Son el producto del concierto de voluntades del PLDismo, particularmente de la versión gobernante. Pero ¿cómo aplicamos esa ley que fue hecha a imagen y semejanza de un grupo? Esa ley que fue hecha para resolverle un problema interno a un partido, sin tomar en consideración el tesoro público, sin tomar en consideración principios democráticos, sin tomar en consideración principios de derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Dominicana,
ha sufrido, como ha tenido que sufrir, muchísimos embates. Nosotros mismos como partido hemos accionado en 3 o 4 oportunidades en contra de algunos aspectos de esas 2 leyes, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Superior Administrativo. Y hemos obtenido ganancia de causa, porque no es razonable, por ejemplo, que una organización política, llámese como se llame, tenga la prohibición de hacer acuerdos con otra organización política en igualdad de condiciones. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional tumbó eso. Pero tampoco es razonable considerar que habían 2 categorías de dominicanos, los de primera y los de segunda. Y los de segunda correspondían a más del 60% de la población, quienes teníamos que votar con arrastre. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia tumbando esa interpretación errónea y parcializada en términos geográficos de la Junta Central Electoral. Entonces, todo eso es producto de la apetencia desmedida del poder del régimen PLDista. Quieren una ley, ponen una ley. La ley es inconstitucional, no me importa, apruébala. Quieren un préstamo, imponen un préstamo. Pero ese préstamo, ¿para qué es? ¿Para la producción nacional? No, ese préstamo es para ayudarnos a las reelecciones. Apruébalo. Eso no puede seguir. Por eso, afortunadamente, en algunos casos, los tribunales han tomado medidas. Lo que ha habido entonces, además de eso, es que la Junta, que no es un tribunal, recordemos que ya los miembros máximos de la Junta Central Electoral no son magistrados. No. Ya eso se separó desde el 2010. Electoral para asuntos electorales. Entonces, como tribunal. La Junta tiene la obligación de interpretar esas leyes. Un árbitro válido. Pero el Tribunal Superior Electoral, en términos, tiene una palabra de interpretación más elevada. Jerárquicamente. ¿Y la final en ese sentido? Bueno, la final es constitucional, pero bueno, en términos electorales sí. En términos electorales. Y entonces el Tribunal Superior Electoral ha reinterpretado la ley en las direcciones distintas a las que la había interpretado la Junta. Y eso ha causado que muchos partidos políticos, tal vez todos los partidos políticos, pues tengamos que irnos ajustando. Si usted las reglas hoy son estas, pero mañana amanecen esas mismas reglas con las que usted ha trabajado los últimos 8 meses, cambiadas, y tiene que cambiarle en un periodo de 3 días, obviamente habrá que corregir cosas. Bien, mire, ese mismo Tribunal Superior Electoral que ha hecho, a mi modo de ver, un trabajo titánico, tratando de enderezar entuertos, y se la ha jugado. Va a conocer hoy sábado 2.200 recusaciones hechas por candidatos que fueron, a los que le fue rechazada su candidatura. ¿A usted no le parece demasiado? No, nosotros inclusive como partido tenemos algunas de esas semanas, por supuesto, claro que sí. ¿Hay tiempo para conocer todo eso y hacer lo correcto? Hay tiempo. Mire, tenemos que recordar que en las elecciones, son 2.200 casos de candidaturas. Oiga bien, en las elecciones del 2020, que son 2 procesos electorales, se van a elegir miles y miles de posiciones. Y para cada una de esas posiciones hay al menos 10 candidatos. Ponga usted 8, tránsese con 8. Multiplique y vea la cantidad de dominicanos y dominicanas que aspiran a las posiciones. Si solamente hasta la fecha hay esa cantidad que usted señala, no es algo imposible, es algo realizable. Y esa es justamente la labor del Tribunal Superior Electoral. Es algo realizable materialmente, pero es un esfuerzo titáneo. Y yo lo que quiero conectar esto es con la demanda que hacen del propio Tribunal Superior Electoral de que por lo menos en un periodo en que vamos a un año de elecciones, necesitamos recursos económicos para a su vez contratar recursos humanos. De calidad. ¿Usted está de acuerdo con la demanda del Tribunal Superior Electoral? Absolutamente de acuerdo. No solamente con esa demanda que con mucho coraje el Tribunal Superior Electoral reitera, porque no es algo nuevo, es algo que ya había avisado con tiempo. Pero mi querido Adolfo, por eso es que nosotros hablamos de un régimen PLDista. Nosotros no hablamos de un gobierno, porque hablamos de un régimen en donde la libertad verdadera, en donde una democracia verdadera no existe, en donde el manejo de la justicia está condicionado a las preferencias políticas. Y de lo contrario viene el ahorque del presupuesto para impedir o dificultar que ciertas acciones se tomen. Pero eso se vio, como usted señala, se está viendo aparentemente en el Tribunal Superior Electoral, pero también se vio
en la Suprema Corte de Justicia hace un par de años. Es decir, eso no es nuevo dentro del régimen PLDista. O sea, la asfixia económica, ¿usted cree que incide sobre las decisiones? Para que haya una democracia, sí, para que haya una democracia real, no basta. Sin embargo, con la que realidad... hayan procesos electorales periódicos. Sin Tienen embargo, estos que ser diáfanos, tienen estos que ser limpios y sobre todo tiene que respetarse la voluntad popular, cosa que no necesariamente ha sido el caso cuando los fondos públicos, en el caso de la búsqueda de electores, se imponen a la voluntad popular y por otro lado asfixian económicamente a organizaciones que están con la responsabilidad de la transparencia. Sin embargo, la realidad material rompe el paradigma en ese sentido, es decir, el Tribunal Superior Electoral ha dictado sentencias en contra de quienes se supone lo asfixian económicamente y ha hecho lo correcto. O sea, yo creo que más allá de que te asfixien económicamente, tú tienes que tener la capacidad y el criterio en la cabeza, la nobleza de hacer lo correcto. Por eso decía que esa declaración que ha salido recientemente del Tribunal Superior Electoral reclamando mejor asignación presupuestaria, dije, es una declaración con coraje, porque justamente demuestra una decisión de plantear sus criterios, sean estos a favor de uno, a favor del otro, estemos nosotros de acuerdo o no, sus criterios independientemente de esas realidades económicas. Mire, el país demanda en estos momentos de un Congreso, además de plural, que esté lleno de personas con capacidades, con un pensamiento, que no tengan la cabeza vacía, como un porcentaje elevado de los que existen hoy en día. Usted, que es un joven brillante, preparado, me llama la atención de repente que no aspira a ninguna posición. ¿Por qué? Mira, mi querido Adolfo, en este proceso electoral nosotros antepusimos y anteponemos y siempre antepondremos los intereses nacionales sobre los intereses particulares o las aspiraciones individuales. Pero el interés particular suyo es en aras de la nación. Pero pues no entiendo. Permítame para poderle explicar. Entonces, condicionar una aspiración, mejor dicho, condicionar un acuerdo con diferentes organizaciones en diferentes partes del país para imponer o garantizar o lograr aspiraciones particulares no necesariamente es lo mejor. El sacrificio, el desprendimiento, es parte de la obligación de un liderazgo político responsable. Claro, a cambio de ciertos acuerdos políticos programáticos fundamentales. Si los acuerdos no son cumplidos, pues evidentemente tendremos que señalarlos. ¿Y dónde entra entonces toda esa idea que usted tiene en la cabeza? ¿Dónde entra la materialización? Si usted nunca podrá ser un ente de materialización de lo que piensa sencillamente por darle paso a otro. No, las realidades políticas sí se convierten en materializaciones, pero las materializaciones tienen que producirse desde el poder. Y para lograr el poder hay que saber construir. Y para construir... El Congreso es un poder. Debe ser el primer poder del Estado, aunque el régimen PLDista lo ha convertido casi en el tercero. Bueno, pero yo digo que, por ejemplo, gente como usted debió estar en ese poder. Muchísimas gracias. Y con muchísimo gusto siempre hemos estado dispuestos. Sin embargo, las realidades en este proceso no nos han permitido a nosotros aspirar para esa posición. Fíjese, no es que nos negamos, es simplemente que dispuestos a la construcción de una coalición verdadera de gobierno posterior, pues cedemos aspiraciones particulares. Entonces, para esa construcción de poder hay que saber cómo ceder, cómo construir, cómo se necesitan los elementos necesarios para la edificación. Y desde el poder, entonces, poder contribuir en la medida de lo posible. Ahora, las realidades políticas se construyen, como usted bien acaba de decir, desde los poderes. Y los poderes no son únicamente, evidentemente, el legislativo, que es y debe ser el primero, sino que también tiene que pasar por el Ejecutivo, sobre todo en un país presidencialista como la República Dominicana. ¿Cuántos candidatos llevan ustedes al Congreso Nacional? Para el Congreso Nacional nosotros llevamos 7 candidatos. ¿Y a los municipal? Perdón, sí, 7. Municipal, no. Municipal llevamos una cantidad mucho mayor de candidaturas uninominales, es decir, de alcaldes, 8 alcaldes, más 4 directores de junta de distritos municipales. Con ganancia de causa, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, el compañero Julián Mateo deberá ser el próximo alcalde de Villa Altagracia, comunidad cercana a la capital con una importancia significativa. Así como ese, compañero Otto Gómez es nuestro candidato a alcalde por Puerto Plata. Y desde el punto de vista congresual tenemos candidatos a senador propio, como el compañero Luis Felipe Cartagena, candidato a senador por la provincia María Trinidad Sánchez, y así sucesivamente. No es simplemente un espacio que llenar, sino también elecciones que ganar. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos en 2 minutos después de los comerciales. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Luis Miguel de Camps. Mire, usted es abogado y muy bueno, tanto en materia nacional como en materia internacional. Su valoración sobre la decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de desguazar, si se quiere llamar, como escuché un abogado, el expediente del caso de Brecht. Una parte se queda en la Suprema por jurisdicción especial y otro van a los tribunales ordinarios. ¿Qué le parece? Mire, independientemente de los deseos de cada una de las partes, hay que señalar que lo que se llama la jurisdicción privilegiada, hay que ver cuál es el verdadero privilegio para quienes estén en ese momento en el banquillo, ya que la Constitución Dominicana establece el principio del doble grado de jurisdicción para salvaguardar el derecho de defensa y el debido proceso. Con una jurisdicción privilegiada, entre comillas, aunque a veces sin comillas. Bueno, si eres el PLD, es privilegiada. Precisamente, a veces sin comillas, porque compañeros de campaña hace 3 años ahora están entre acusados y decidores. Entonces eso habrá que ver cómo surge de eso. Finalmente entendemos que la decisión de que otras personas pues vayan a las jurisdicciones ordinarias, yo creo que es positivo. E incluso me parece que ha sido de los planteamientos de ellos mismos, porque lo que hablamos hace un momento, ese supuesto o real privilegio, dependiendo de quién sea el acusado, pues tiene diferentes matices. Pero lo que sí hay que señalar con respecto a todo ese tema es que desde el principio se pudo demostrar que no ha sido más que un espectáculo. ¿Usted cree que este caso es un espectáculo? Es un espectáculo. ¿Por qué razón no el tiene Procurador fe que General de la procesado? República, por qué razón el Procurador General de la República da a conocer un documento en donde se incluye, en ese documento que se conoce, se incluye Punta Catalina, pero en las acusaciones y persecuciones no incluye absolutamente nadie relacionado con Punta Catalina? ¿Por qué razón en la República Dominicana es tal vez el único país de Latinoamérica, entre los demás países que han estado envueltos en los problemas relacionados con los sobornos de Odebrecht, que no hay una sola persona encarcelada? ¿Por qué razón el Procurador General de la República dice, están todos los que están y son todos los que son, etcétera? Esa frase que fue cantinflesca, no solamente en la verbalización, sino sobre todo en los hechos, porque es un espectáculo. El gobierno vio cómo el país se estaba movilizando. El gobierno se asustó cuando vio que dominicanos de todas las clases y estratos sociales se movilizaban, o sea, reclamando al que se prestan los jueces y la Suprema Corte de Justicia, reclamando que se hiciera justicia y persecución. Y entonces la Procuraduría inicia este espectáculo. Y se ha prestado, perdóneme, se ha prestado ese espectáculo jueces y la Suprema Corte de Justicia. Pues yo podría entender y comprar que desde el Ministerio Público se arme un muñeco, un espectáculo, como usted le llama. Pero hay otros estamentos que han participado, lo que sucede, como que no son titiriteros. Es que los jueces en el sistema judicial dominicano, lamentablemente o afortunadamente, tienen la obligación de tener una posición pasiva. La construcción de los expedientes le corresponde al Ministerio Público. Un juez no tiene la obligación, ni siquiera la potestad, de subsanar o de ayudar en la construcción de un expediente. Es eso justamente el pecado que la magistrada Germán ha planteado. Pero yo lo digo precisamente por eso. El Ministerio Público quiere llevarme un espectáculo, a mí como juez, pero yo tengo la capacidad, si bien es cierto de que no puedo participar en la construcción del expediente, tengo la potestad
de decir no, ese expediente no sirve. Lo que y se acabó el espectáculo. Pero ahí voy. Es que todavía el espectáculo mismo no ha permitido que los jueces decidan. El espectáculo mismo procesal ha hecho de esto una carrera maratónica que todavía no ha iniciado. Todavía estamos en proceso de decisión de quién es que va a decidir, que es lo que acaba de ocurrir en estos días. Entonces, el gran supuesto pecado de la distinguida magistrada Germán fue justamente hacer una recomendación de cómo debía mejor instrumentarse y construirse un caso. Pero eso justamente uno de los principales dueños de ese circo, que es el Procurador General de la República, se la quiso cobrar ante el Consejo Nacional de la Magistratura cuando de una manera realmente irresponsable, y Jean Alain es amigo mío a título personal, pero es una irresponsabilidad lo que él, con la ostentación del cargo que ocupa, hizo en ese Consejo Nacional de la Magistratura, en donde posteriormente ya con una declaración como esa, finalmente sale del tren judicial esa magistrada. Y hay que reconocer, que el hecho de que el Procurador General de la República, llámese como se llame, sea parte de ese organismo, es una responsabilidad de Leonel Fernández. Faltan 11 días para que termine el año, 11, 12 días para que termine el año. A esa composición del Consejo Nacional de la Magistratura nosotros le llamamos un gacetazo encubierto. Bien. En el 2010. Faltan 12 días para que termine el año. Quisiera su evaluación. En este momento, tal vez faltan 2 o 3. 12, 13. ¿Cuál es su valoración sobre el año en términos políticos, económicos y sociales? ¿Cuál es su lectura? Mire, en términos económicos, primero, hay que señalar que el país se ha ido deslizando la prima del dólar. Hay que reconocer que el Banco Central ha tratado de tomar ciertos correctivos que han desacelerado ese deslizamiento, aunque no lo han detenido. Hay que reconocer y resaltar, mejor dicho, que las actuaciones del gobierno ante la crisis de imagen causadas por los diferentes episodios en las áreas turísticas dominicanas fue de total y absoluta incompetencia, comenzando por el ministro de la Presidencia y terminando por el presidente de la República. El primer orden de ingresos de divisas, que es el turismo en la República Dominicana, no puede estar en manos de gente que cuando estaba sucediendo una crisis no solamente nacional, pero sí sobre el turismo dominicano, se encontraba en otras latitudes supuestamente trabajando, aunque algunos podrán decir vacacionando. ¿Y cómo se puede atribuir? Esa falta de responsabilidad viene dada porque cuando comenzaron las campañas de descrédito, porque efectivamente las hubo, debió haber habido una campaña más agresiva de aclaración, debió haber habido una reacción inmediata, pero la primera reacción que pudo darse en términos más o menos concretos fue después de 2 meses prácticamente. Mire, usted es experto en derecho comercial y derecho empresarial para firmas dominicanas y extranjeras. ¿Cómo es posible este crecimiento económico con esa debilidad institucional de las garantías legales? El crecimiento económico que se presenta no es un crecimiento económico real. Ese crecimiento económico que se presenta con una baja en los turistas, con una desocupación de las habitaciones, con una reducción de las tarifas de las habitaciones turísticas, entre otras razones principalmente por este mal manejo del Estado dominicano contra estos escándalos afortunadamente infundados de los episodios en las áreas turísticas, demuestran una merma en la realidad económica dominicana. La seguridad y esa falta de realidad, de crecimiento en los bolsillos es evidente. Por eso... Yo quiero su evaluación sobre la seguridad jurídica. Usted es un experto en ese tema. Seguridad jurídica, claro, digamos, en el ámbito empresarial. ¿Cómo usted lo ve? Ahí voy, si usted me permite. Va que nos queda ya... Esas acciones del 2019, o faltas de acciones en muchos casos, han fortalecido la debilidad institucional y la debilidad de fortalecimiento jurídico. Las inversiones no pueden tener hoy calidad y seguridad de venir esos capitales a República Dominicana. El índice internacional de competitividad de la República Dominicana redujo, es decir, fue más lejos, el número es más último en la República Dominicana, a pesar de recursos públicos invertidos
en esos asuntos. Hoy es más eficiente invertir recursos públicos en casi todos los demás países de Latinoamérica, recursos privados, en casi todos los demás países de Latinoamérica que en la República Dominicana, entre la corrupción, entre los papeleos, entre el exceso de regulación para entrar, pero la falta de supervisión una vez se entra. Suceden problemas de sanidad, suceden problemas de falta de calidad de los productos, suceden problemas de toda índole. Y el Estado dominicano, a través del gobierno, no le ha interesado eso. Los intereses políticos momentáneos, y ahora, agravados por la preocupación que tienen, a confesión de parte, relevo de pruebas, con el crecimiento constante del compañero Luis Abinader, pues van a estar más interesados en eso. Por ejemplo, la última vez que organismos del Estado han tomado decisiones que no sean interesadas para el proceso electoral, yo particularmente no lo recuerdo. Mire, hermano, por su casa, ¿cómo anda la delincuencia y la criminalidad? Sé que por la casa del jefe de la policía es ficticia y de otros funcionarios. ¿Por su casa cómo? En la casa nuestra sucede lo mismo que sucede en el resto del país. Una falta de seguridad ciudadana, donde los dominicanos no podemos transitar nuestras propias calles sin el temor de ser víctimas de cualquier atraco, pero no solamente en la ciudad de Santo Domingo, sino en cualquier parte del país. Y eso es justamente el resultado de 20 años de régimen PLDista, en donde no ha habido una preocupación por la producción de empleo, donde no ha habido una atención fundamental en la mejoría de las condiciones salariales del dominicano, en donde la principal preocupación ha sido ahorcar el sistema productivo nacional para aumentar los ingresos de impuestos no progresistas, para que políticamente se fortalezca el sistema de complicidades en contra del sistema de consecuencias que el país necesita. Su valoración, ¿cuál es su proyección para el próximo año, en términos políticos? El próximo año es un año de esperanza, porque la República Dominicana tiene la posibilidad de cambiar el rumbo al despeñadero que hemos llevado durante demasiados años y podernos enrumbar a un rumbo de desarrollo institucional, mejoras salariales, mejoras en la seguridad ciudadana a través de la elección a la presidencia de la República del compañero Luis Abinader y de los compañeros y compañeras que le acompañamos para que podamos lograr un país que primero ponga a la gente y no los intereses particulares de un grupo de personas que se han creído los dueños de una finca que no lo son. Bien, para mí un inmenso placer tenerlo aquí en el programa Verdades al Aire. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata.